ganado este año en Las Vegas? ¿Cuánto hemos gastado en el viaje? Y lo que más curiosidad os da, ¿cuánto porcentaje llevaba del main event de Leo Marguet? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Terminado ya el viaje de Las Vegas, toca hacer números para saber cómo de rentable ha sido. Además, voy a responder a todas las preguntas que me habéis hecho. Os voy a contar con total transparencia todos los gastos, cuántos torneos jugué, en cuántos entré en premios y el resultado final, tanto el mío como el de Javi. Al final del vídeo veremos cuál ha sido el total que nos hemos llevado a casa sumando la rascadita a Leo. ¡Vamos a ello! Empezamos con los gastos generales del viaje. En cuanto al alojamiento, este año nos decantamos por un estudio a 10 minutos del Strip andando llamado MGM Signature. Nos costó un total de $6.750 por 46 días, es decir, $146 por noche. Pensábamos que la ubicación iba a ser un poco mejor, pero a pesar de estar cerca, hacía muchísimo calor y terminábamos cogiendo Uber casi siempre. Así que no volvería a repetir en el MGM, aunque la habitación y las instalaciones estaban bastante bien. Vuelos. La ruta de ida fue Lisboa-Filadelfia, Filadelfia-Las Vegas y la vuelta fue Las Vegas-Chicago, Chicago-Madrid. Volamos con American Airlines en turista y nos costó 1.250 por persona. Este precio es más o menos el mismo que pagamos todos los años. Transporte. La idea que llevábamos era la de ir andando hasta la zona del Paris y Aria, que eran los casinos donde más volumen íbamos a meter. Si teníamos que ir al Wynn, pues ahí sí que era obligatorio coger un Uber. Pero como os comentaba anteriormente, la ubicación fue un poco decepcionante y nos vimos obligados a coger de media 2 Ubers al día para movernos por el Strip de más o menos $10 por viaje. Así que los costes totales de transporte ascendieron a $900 aproximadamente. Comida. Aquí sí que no llevamos un registro muy estricto de los gastos en comida, pero os puedo dar una estimación. Diría que nos hemos gastado unos $75 de media por persona al día, lo que asciende a $3.450. Para el desayuno a veces comíamos huevos en casa, pero los que no gastábamos unos $25 por persona. En el almuerzo barra comida de media otros $25, porque íbamos a sitios como Chipotle, Panda Express, Subway, Johnny Rockets, etc. No son sitios sanos, pero son rápidos y económicos. Lo mismo para la cena, otros $25 aproximadamente. La única comida que era planeada era la del desayuno. Después ya dependía un poco de cómo te iba yendo en los torneos. En total, entre alojamiento, vuelo, transporte y comidas, gastamos aproximadamente $8.525 por persona. Así que en total, antes de empezar a ganar dinero, teníamos que remar 17.050 de gastos. A la hora de planear un viaje de póker es muy importante estimar el coste en comparación a los torneos que vamos a jugar. Si es un viaje de placer y el torneo es prácticamente una excusa para conocer diferentes lugares, disfrutar de su gastronomía y alojarte de la manera más cómoda posible, no es necesario mirar con lupa el coste que conlleve. Pero por otro lado, si tu intención es ganar dinero con este viaje, tendrás que calcular un presupuesto aproximado de cuánto te vas a gastar y qué torneos vas a jugar. Depende un poco también en el momento que estés de tu carrera. En los inicios necesitas maximizar las ganancias porque tienes poca banca y por lo tanto vas a comer en peores restaurantes, quedarte en hoteles humildes y te tocará ir andando al casino aunque sea más incómodo. Pero cuando juegas buy-ins más altos puedes permitirte mayor comodidad. Los gastos del viaje son más bajos con respecto al dinero que vas a invertir en inscripciones. Los costes nunca pueden ser mayor que el ROI que tienes en los torneos. Esto se ve mejor con un ejemplo. Si voy a jugar $5.000 en torneos y creo que tengo un 20% de ROI, no me puedo gastar más de $1.000 en el viaje. Vamos a hacer un repaso a cómo me ha ido en estos 46 días por Las Vegas. Jugué un total de 50 torneos contando todas las recompras y me gasté $83.933 en inscripciones, lo que hace una inscripción media de $1.678. De los 50 torneos jugados conseguí entrar en premios en tan solo 6, o lo que es lo mismo, un 12%. La suma total de los premios que logré conseguir fue de $30.187.
veces, siendo el premio más grande de $9.096 en un torneo turbo de 1.100 del Win. Si restamos las inscripciones a los premios conseguidos, el beneficio total fue de menos $53.746. Veo que el tema de las recompras no queda muy claro por algunos comentarios que me dejáis en los vídeos. Voy a tratar de explicarme brevemente. Cuando te registras al principio de un torneo, tu stack vale exactamente el valor de la inscripción. Como tu habilidad es más alta que la media del resto de los jugadores, a base de tomar decisiones EV+, generas un ROI positivo. Hasta aquí creo que no hay dudas. Lo que ocurre cuando te registras llevándolo al extremo en Match Late Reg, o sea, justo antes de que se cierre el periodo de reentradas, es que tu stack vale más que el valor de la inscripción. Como han quedado eliminados muchos participantes, el valor ICM de tu pila de fichas se ha incrementado considerablemente al estar más cerca de entrar en premios. Por otro lado, el tener pocas fichas hace que el margen para cometer errores sea menor y generamos menos ROI que al principio. La conclusión es que si el fill que queda en el torneo es bueno y tengo banca, recompro hasta que me deje el director de torneo porque es EV+ en cualquier momento. Javi, por su parte, jugó un total de 56 torneos, reentradas incluidas, y se gastó un total de $91.679 en inscripciones, lo que da una media de $1.637 por inscripción. De los 56 torneos, entró en premios en 9 de ellos, o sea, un 16% de cobros. El total que consiguió en premios fue de $111.701 y su mayor cobro fueron los $40.026 que consiguió cuando hizo mesa final del 1.700 del MGM. Restando las inscripciones de los premios, el beneficio total de Javi fue de $20.022. Ahora veamos cómo nos ha ido como equipo sumando las cantidades de ambos. Nos hemos gastado en torneos $175.612. Uf, qué miedito da saber que si no hubiéramos hecho ningún ITM nos hubiéramos ido casi $200.000 abajo con los gastos. El total cobrado por la pareja fue de $141.488. Si restamos las inscripciones, el resultado fue de menos $33.724. Aquí hay que hacer un ajuste porque de los torneos más altos que jugamos vendemos algo de acción. Somos muy conservadores con nuestras finanzas y no queremos tener ningún susto que pueda cambiar nuestro nivel de vida. Al final son pocos torneos de muchos jugadores, por lo que la varianza es infinita. El beneficio tras restar la acción fue de menos $3.589. Y esto es así porque hemos runeado mal en los torneos de inscripción más alta. Por ejemplo, 0 de 2 ITM en el Main Event. Sé muy bien que os encanta el desnudo financiero. En el canal soy siempre completamente transparente con vosotros. Os pongo los números exactos de ganancias, pérdidas y gastos varios. Así que vamos a por el plato fuerte, a por el chuletón de buey con patatas trufadas. ¿Cuánto porcentaje tenía yo del Main Event de Leo? No era un 1, ni un 2, tampoco era un 3 ni un 4. ¡Era un 5! Además de en el Main Event, cambiamos en otros torneos y le rasqué un total de $80.634, ya que aparte hizo Deep Run en el Millionaire Maker. Hoy por ti y mañana por mí, Leo. Espero poder devolvértelo pinchando fuertemente en el futuro. Me visteis como una loca animándola en el rail y algunos comentabais que simplemente lo hacía por el porcentaje que podía tener del premio. No sé si es que la gente no se puede alegrar de manera genuina de los éxitos ajenos, sobre todo si es de una amiga, pero yo no soy así, gracias a Dios. Sin ir más lejos, el año pasado ambas estuvimos en el rail animando a otro español, cantando a muerte la Macarena y pidiendo sus cartas hasta quedar afónicas por la friolera de 0 euros. Los que tengáis ese pensamiento, tratad de mejorarlo porque os cambiará la vida y seréis más felices. Hacedme caso. Vamos a calcular ahora cuál ha sido el resultado neto final sumando los gastos, los torneos en bruto, la venta de participaciones y el intercambio de acción para saber cuánto nos llevamos a casa finalmente. Pues hemos ganado $59.995 limpios. No está nada mal para haber estado sufriendo todo el viaje palmando personalmente. Me gusta el número final que ha salido. Voy a comprar un décimo de lotería de Navidad del 59.995 a ver si me cae el gordo. El que quiera hacerse rico ya sabe, pero ojo al disclaimer, esto no es ningún consejo de inversión.
En lo personal ha sido un viaje en el que he sufrido mucho. Me ha ocurrido uno de los peores escenarios posibles, puesto que he tenido un menos 64% de ROI. Al final, cuando voy a un viaje, sé a lo que me expongo. Cabe hasta la remota posibilidad de no conseguir entrar en premios en ningún torneo. Así que tengo que ir muy mentalizada para poder hacer el máximo volumen posible sin que los resultados a corto plazo afecten tanto a mi motivación como a mi juego. Es el primer año que pierdo dinero de los 6 que he ido a Las Vegas. Lo digo para que luego no me pongáis en los comentarios que soy muy mala, que entrego los torneos y que deje el póker y me dedico a otra cosa. A pesar de haber ganado 5 años seguidos, sé cómo funcionan los torneos de tantas personas y he visto en este mundo demasiada gente en bancarrota o directamente embutrada. Por eso me gusta jugar un buy-in más o menos plano vendiendo el excedente. Además, cambio también algo de acción. Toda precaución es poca porque no quiero que la varianza afecte demasiado a mi vida. Aunque a mí me haya ido mal, el resto de variables han resultado muy a mi favor, sobre todo con la mesa final de Leo, donde una acción intercambiada de $500 se convirtió en $75.000. Cuando diversificas es más difícil que te salga absolutamente todo mal y te expones menos a resultados extremos de ganar mucho o perder mucho. Con este vídeo doy por terminada la saga de Las Vegas. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Dale al like porque suscrito espero que ya estés. Nos vemos en el próximo, donde os traeré 7 consejos clave para jugar torneos en vivo mientras juego el Noche de Póker, el Festival de Alicante. ¡Adiós! Desde 888 Póker presentamos Noche de Póker, el Festival 2026, un circuito nuevo que recorrerá España y te dará la oportunidad de convertirte en el próximo campeón. En marzo, Madrid. Junio, Alicante. En septiembre, Sevilla. Y en noviembre, Murcia. Clasifícate online todos los días en 888poker.es. Noche de Póker, el Festival 2026, hecho para jugar.